amigos? Esta es Zona de Contagio y aquí estamos hoy en otro día de pandemia, de guerra y de otoño y estamos muy contentos. Bueno, no hay motivos para estar contentos, pero tenemos un motivo para estar contentos, que es que está nuestro queridísimo Mauricio Montiel ha vuelto. El hijo pródigo ha regresado al seno familiar, aunque solo como invitado y con la amenaza de que tiene el tiempo contado para irse de aquí. No quiere permanecer más que lo estrictamente necesario. No, para nada, para nada. Tengo asuntos domésticos que resolver, por desgracia, y ya saben que eso sí son agujeros negros. Inevitables exactamente, y con un poder gravitacional in, que succiona todo, cualquier emoción y cualquier poder humano. Pero bueno, básicamente, como siempre, las cosas siguen bastante de la fregada en este mundo. Parece que los ejércitos que antes eran infames y corruptos y siniestros ahora se han vuelto buenos y maravillosos, eso me cuentan por ahí. La guerra está peor que nunca, con amenazas nucleares por parte de Putin, como si fueran anuncios de enchiladas. Y aquí vamos, y además con la terrible, terrible, terrible noticia de la muerte de un gran escritor mexicano, David Huerta. Y bueno, antes de pasarle la palabra a mi querido Mauricio, nada más, hola querida Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez. Vi que te Eh, cortaste un mechón en honor a las mujeres iraníes hace unos minutos, lástima que no lo hiciste a cámara. lo hice o sea, lo puedo hacer, lo hice con estas tijeras porque veo que como que me sobra pelo aquí, pero bueno, mira, hasta de grafilado de Eso, pollero. un acto Gracias, político, güey. un acto político capilar. Oye, capilar, otra cosa que es importante también en un país irreverente, en donde este fin de hubo un caso en donde 110 estudiantes de Chiapas se intoxicaron con algo que todavía no se ha esclarecido, que tiene también restos de cocaína. Y entonces 110 niños, niños adolescentes terminaron en el hospital por intoxicación por algo que no se ha esclarecido. Entonces es parte de lo absurdo de este país y que no podemos ya sacar la credencial de, somos ingeniosos y todo lo vemos con humor cuando están pasando estas cosas que claramente está fuera de control. Y solo quiero decir una cosa rápido. Nosotros entrevistamos aquí en Zona de Contagio a Verónica Murguía y tiempo después, y un gran amigo también de Montiel, Álvaro Uribe, falleció. Entonces yo fui al velorio para especialmente darle un abrazo a mi querido Hernán Bravo Varela, que fue muy amigo de Álvaro, y a Teddy, su esposa, y se me acercó un hombre a quien yo persona no conocía, me dijo, yo soy David Huerta, ustedes entrevistaron a Verónica, mi esposa, en Zona de Contagio. Y mi único contacto personal con David fue ese, de estar 15, 20 minutos platicando, y tengo el mejor de los recuerdos de David, y quién mejor que Montiel para hablar de su poesía y de la amistad con ese hombre. Así que bueno, ironías de la vida. Casi nos cruzamos, Montiel, en Sí, ese sí, velorio, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, pero falta presentar a Alejandro. Y Claro. Alejandro, queridísimo. Claro, yo Sí. rápidamente es un gusto tener de regreso aquí a Mauricio y efectivamente David Huerta, yo también lo conocí brevemente un par de veces gracias a Mauricio, una de ellas en la Feria Internacional del Libro del Estado de México en Toluca, donde le dieron el premio Filem. Fue el año pasado que fue dedicado a la El año poesía pasado, sí. y en verdad, a mí o sea, me impresionó mucho la calidad de persona, porque era muy sencillo, muy simpático. Ahí estuvimos un rato platicando con él y con Verónica, y la verdad es que, la verdad es que me pareció una persona excepcional. Su charla de inauguración fue maravillosa, citando a la Divina Comedia, citando diferentes poetas y personajes de la poesía mexicana de una manera impresionante, y la verdad es que es uno de esos personajes que se le va a extrañar. Y ahora sí dejo la palabra a nuestro querido Mauricio. Oh, sí, Mauricio. Bueno, no, pues primero gracias por la invitación. Me da gusto, aunque digan que estoy pateando el pesebre por irme pronto. La verdad es que, como decía, los asuntos domésticos de repente nos hacen esperar, pero no venimos a hablar de asuntos domésticos, esos son
son bagatelas comparados con, pues sí, ya va a sonar al lugar común, se cumple ya hoy, justamente hoy 10 de octubre, se cumple una semana, lunes 10 de octubre, que se está grabando este programa, se cumple una semana de la muerte, pues para muchos de nosotros, sorpresiva e intempestiva de David Huerta. Ya lo mencionaron, se ha escrito muchísimo, con muchísimo cariño y con muchísima generosidad, mucho afecto en esta semana. Se seguirá escribiendo sobre David como lo merece. Y pues insisto, va a sonar a un lugar común, pero pues es una pérdida que deja un hueco muy, muy grande, no solo en la literatura en lengua española, sino yo diría, en la amistad literaria en lengua española, que eso es importante señalarlo. David, ustedes ya lo mencionaron, pues fue una persona muy cálida, sumamente generosa, sumamente afectuosa, simpático como pocos. Se extraña esa simpatía y esa generosidad en el medio literario mexicano. Ya sabemos cómo se cuecen las habas en este medio. Y David, pues era un personaje completamente como fuera de esto, ¿no? Yo lamento, pues particularmente la muerte de David. Ahora mencionaron también a Verónica, quien desde aquí pues también le mando un saludo muy cariñoso, saludo que pude abrazar en la vida hace una semana. Y bueno, pues una pareja también única en el medio literario, ¿no? Ya Mariana, tú señalaste la pérdida también, otra pérdida muy dolorosa de Álvaro Uribe. Hace apenas pocos meses yo les decía ahora a pues amigos y colegas con los que me topé en el Oro de David, les dije, pues ya nos estamos encontrando nada más en funerales. O sea, ya llegamos a esa edad, ¿no? De saludarnos en funerales y es terrible de veras constatar eso, que uno también pues envejece y uno no se hace más joven y que uno pues pronto va a estar del otro lado. Hay que decirlo con todas sus letras porque así es un hecho biológico. Pero bueno, estamos aquí también para celebrar, no solo para lamentar la muerte de David, sino para celebrar su vida, celebrar su obra. Y para ello, bueno, también quiero decirles que yo conocí a esta mancuerna magnífica que formaron David y Verónica juntos hace la friolera de 30 años, poco más de 30 años en Guadalajara, durante una lectura que dio David Huerta en el ex convento del Carmen, invitado por otro muy querido amigo, Jorge Esquinca, que en ese momento era director de literatura de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y pues ahí estaba David leyendo, y Verónica, la recuerdo muy bien en primera fila, pues embebida en la lectura de David. Entonces, tengo esa imagen que ha estado como recurrente en estos días tristes, pero me queda la certeza de que esa unión que vi en esa lectura perduró a lo largo de todas las décadas que estuvieron ellos dos juntos, ¿no? Los dos, hay que decirlo, escritores muy talentosos, cada uno en su campo. Verónica en el campo de la narrativa, David en el campo de la poesía y del ensayo. Y pues qué bueno tener un universo literario en una pareja, ¿no? Esos dos hemisferios que se conjuntaron en una sola pareja. Insisto, no es común hallarlo en el medio literario, yo creo que no solo mexicano, sino internacional. Entonces, qué bueno haber podido pues celebrar con ellos, verlos juntos y celebrar esa alegría de estos dos grandes escritores, ¿no? Si les parece, y para no quiero ni mucho menos agarrarme el micrófono, yo quiero empezar leyendo un poema de David, incluido en su primer libro de poesía, publicado en 1972, que se llama El Jardín de la Luz. Y este poema, pues obviamente ahora que estuve releyendo cosas de David, un poco pues para homenajearlo personalmente, ¿no? Este poema específicamente me reverberó mucho en mí, entonces los voy a compartir. Es un poema muy breve que se llama El Cementerio. Fíjense nomás. Y dice, el aire claro desciende sobre el jardín. En la luz de la tarde que se desmaya, vanos mármoles parecen irse a pique. Lo que dijeron las inscripciones, hoy ilegibles, poco importa. Tanto amor encendido, tanta bondad a ciegas, tanta y tan calurosa compañía aquí nos faltan. Tal es la justa paz de las raíces. Bueno, pues sí, es un poema que a la luz de
pues de esta tragedia, pues suena todavía más fuerte, resuena todavía más fuerte, sobre todo con el verso este que dice, tanta y tan calurosa compañía, aquí nos faltan, pues esa es la calurosa compañía que ahora nos falta, que es justamente la de David Huerta. Y otra cosa que pues comenté en 2 o 3 entrevistas que me hicieron ahí eh, afuera de la capilla de velación, fue que también esa bondad que derramó David a lo largo de tantos años, con tantas generaciones ya de poetas y de ensayistas que se formaron con él, pues fue retribuida también en vida. Me da gusto saber, Alejandro ya mencionó que uno de los tantos reconocimientos que recibió David, que fue el premio Filem concedido por el Estado de México el año pasado, y me dio mucho gusto también estar celebrando con David ese momento, ¿no? Haber contribuido de alguna manera a que le dieran este premio. Había otros 2 candidatos, pero cuando me llamaron para decir, no, yo qué opinas de David Huerta para el premio final, les dije, no, David es el que tiene que ser. David es el bueno, o sea, no hay ni que pensarlo 2 veces, ¿no? Entonces, bueno, quedan esas pequeñas satisfacciones, ¿no? Que esa bondad se le retribuyó a David también, el reconocimiento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara también, y muchos otros. También me tocó estar con él cuando recibió el premio a la excelencia José Emilio Pacheco en Mérida. Es decir, sí, afortunadamente puede coincidir con David en varios momentos luminosos y bondadosos para con él, ¿no? Un poco para esa retribución. Pero ahorita, por ahora aquí ya, me guardo silencio. No, 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 ¿Puedo decir algo rápido claro. que como que nos da tanta paz a veces cuando sabemos que un autor, una persona, pero estamos hablando de un autor, fue reconocido, no cuando nos quedamos con esta sensación de carajo y murió solo o sin amigos o sin haber disfrutado plenamente de la vida o sin haber sido leído ni publicado, o sea, la suerte de Van Gogh, ¿sabe? Eh, hay que celebrar también eso. Yo creo que eso a todos sus amigos cercanos como tú, Montiel, y como tantos más, y a Verónica misma, también hay cierta paz y no siempre pasa, porque casi siempre hablamos del difunto como, no hombre, tipazo, ¿no? Gran ser humano, gran corazón, y no siempre es cierto. Y cuando tantas voces coinciden, nos deja como este buen sabor de boca y esta calma de decir, bueno, en este caso no es hipocresía, en este caso sí sucedió y celebramos por eso su vida y su obra. Muy cierto. Sí, yo conocí a David mucho menos que tú, lo conocí muy poco, pero lo conocí algo, sobre todo porque Verónica sí es amiga mía, muy amiga mía, es alguien a quien quiero mucho desde hace muchos años y con quien he tenido una relación de ya más de una década por lo menos, de respeto, admiración y de mucho cariño. Y eso se transmitía y a mí me dejaba muy impresionado. Yo a Verónica le he dado muchos manuscritos a leer, bueno, algunos manuscritos a leer, y los ha leído con enorme generosidad, opinando y dándome consejos y siendo siempre una gran lectora y una persona con una agudeza impresionante, que David leía también estos manuscritos, lo cual me parece increíble, y leyó por lo menos dos. Estoy seguro de uno muy bien, el otro no recuerdo cuál fue, y me escribió un correo con todas sus opiniones, lo cual me pareció pues algo absolutamente extraordinario, ¿no? O sea, nosotros que tenemos a veces tanta gente que te pide, oye, léete esto, y uno, aunque quieras, es siempre muy complicado darte tiempo para leer un manuscrito más, ¿no? Y él lo hacía así, con estos brazos abiertos, con esta cordialidad impresionante que le conocí, y sus comentarios eran siempre luminosos, absolutamente luminosos. Bueno, yo recuerdo ahora que dices esto también otra anécdota que tengo muy clara hace también, ya en el año 2 conejo. Yo todavía viví en Guadalajara, vine acá a la Ciudad de México, no recuerdo exactamente para qué, pero no importa. Lo que importa es que nos terminamos cenando en una taquería, como se suele decir, para no decir el nombre, en una taquería del sur de la ciudad, conocida taquería del sur de la ciudad. Era una mesa más o menos grande, bueno, éramos, no sé, 10 personas, 12 personas, y tampoco recuerdo por qué la conversación empezó a dirigirse hacia los bestsellers. La cuestión es que en algún momento uno de los participantes de la mesa, poeta también, poeta de Guadalajara, empezó a despotricar contra Stephen King.
¿no? No recuerdo exactamente cuál fue el detonador, pero fue así una diatriba en contra de King, pues bastante encendida, ¿no? Como descalificándolo, diciendo. Y bueno, pues David le dijo, a ver, o sea, momentito, ¿no? Espérate. O sea, ¿qué has leído de Stephen King? El otro balbuceó, no sé qué, y dice, bueno, a ver, si no lo has leído, entonces no puedes opinar y no puedes decir nada más así a bote pronto que por vender muchos libros, un autor tiene que ser malo, ¿sí? Por fuerza. Y se lanzó en una defensa muy encendida, David, de Stephen King, que yo lo volteaba a ver y decía, no puedo dar crédito a mis oídos, o sea, como un poeta está defendiendo a Stephen King, ¿no? Porque esa anécdota se quedó conmigo porque, bueno, ya años después se la recordé a David y me dijo, pues claro, es que Stephen King es un gran escritor. Dice, por supuesto, pues dice, escribe demasiados libros, no todos buenos, pero dice, pero tiene unos librazos. Y hay que decirlo también, David fue una rara avis en muchos aspectos, uno de los cuales fue que como poeta era un gran lector de novelas, pero cuando digo gran lector es gran lector de novelas. ¿Sí? Nos recomendábamos títulos entre los tres, David, Verónica, yo, y era así como ese intercambio, pues eso, cordial, amistoso, afectuoso, cariñoso, todos los osos, menos baboso, ¿no? Que tuvimos durante, pues, muchos años, ¿no? Como decía Mariana, y eso sí también lo quiero retomar, muchas veces también me queda esta idea de que esta frase que a mí me suena cada vez más hueca, que es el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es leerlo. Pero el escritor está muerto, ¿no? Pues al escritor, pues ya que le hagan homenaje es muerto, ¿no? Hay muchos que se han ido, muchos escritores, muchos colegas que se han ido sin tener el reconocimiento que merecen o que merecían en vida, y pues queda ese sabor bastante amargo en la boca, ¿no? Y con David no queda ese sabor amargo porque, insisto, lo que decía al principio, que fue un autor afortunadamente muy reconocido, muy querido. Eso se vio en la afluencia que hubo en el velorio de gente, además muy, muy rota, muy quebrada. Yo sentí que de repente que había una sensación de orfandad tremenda entre los que nos vimos ahí, entre los que nos abrazamos ahí, entre los que estuvimos recordando anécdotas de David. Y eso no es común, de verdad, no es común. Lo mismo sentí también, debo decirlo, en el velorio de mi querido Álvaro Uribe. Lo mismo, eran dos personas, dos hombres muy, muy queridos en el medio, muy respetados, los dos con un buen reconocimiento y pues se lo merecían, se lo merecen. Y ojalá de verdad que que la muerte pues sea como una especie de umbral para una segunda vida de la obra de los dos, tanto de Álvaro como de David. Y me han preguntado alguna gente ahí por redes sociales, por Twitter, pues, qué libros de David hay que recomendar, cómo entrarle a la obra de David. Es una obra que el Fondo de Cultura Económica recopiló hasta el año 2011, del 72 al 2011, en 2 tomos. Aquí lo tengo, viene en una caja, además bien bonita. A ver si la voy a mostrar acá. Ah, mira. ¿Sí? Son 2 tomos que suman arriba de 2000 páginas, que es la producción poética de David entre estos años 72-2011. Y bueno, pues la antología, la reunión más bien, porque no es antología, lleva el nombre de La Mancha en el Espejo por el famosísimo verso con que abre Incurable, que es quizá uno de los libros, quizá el libro más conocido y más sonado de David, ¿no? Este poema muy extenso de cerca de 400 páginas de extensión, que se volvió pues un hito en la poesía mexicana cuando apareció, ¿no? Entonces, aquí está también el reconocimiento. Esta es una buena puerta de entrada, digo, para los que quieran realmente adentrarse en la obra de David. Yo diría que ahora sí que no hay libro malo, ¿sí? Te puede gustar uno más que otro, pero no hay libro malo, es una producción completamente pareja. Y pues eso, el Fondo de Cultura Económica, insisto, editó la obra poética completa de David hasta el 2011 en estos 2 tomos de La Mancha en el Espejo. Hay que decir también que David no se ciñó nada más a la poesía. Para él fue también muy importante el ensayo, el periodismo y la docencia. Yo diría que esos son los 4 vectores de la obra de David. Él le gustaba mucho el magisterio, la docencia, y estaba muy feliz de ser maestro y de tener alumnos que lo respetaban ahí. En el velorio también vi a muchos de ellos,
que después me enteré, me los presentaban, y decían, no, pues alumno de David en el curso tal. Yo decía, wow, es un maestro Y también muy hablar de la querido. violencia en México, ¿no? Monty también. Claro, claro, pues su poema, quizá el poema más conocido y traducido de David fue el de Ayotzinapa. Yo inclusive, como ahora se dice, viral, ¿no? Fue traducido a 25 idiomas, poco más de 25 idiomas cuando apareció y se volvió como una especie de bandera poética del caso Ayotzinapa, ¿no? Entonces, claro, también ese otro filón político de David, pues no hay que soslayarlo, ¿no? Y bueno, 30 años de colaborar en el Universal. Yo no sabía, o sea, sabía que había estado colaborando muchos años, pero ahora que me dijeron, no, pues fueron 31 años de colaboraciones, dije, no puede ser. Y sin fallar una semana, así, puntualmente, ¿no? Inclusive me contaba su editor, el editor de cultura del Universal, que la última columna que se publicó, me parece que jueves o viernes pasado, David, la entregó 1 o 2 días antes de su muerte. O sea que ahora sí que literalmente pues se murió escribiendo, ¿no? O sea, que era su absoluta, sí, absoluta pasión. Pero entonces, bueno, pues eso, hay que celebrar la obra de David, pues ahora sí toca, leyéndolo quienes lo conocimos, tuvimos la enorme fortuna de compartir su amistad, pues lo seguiremos recordando hasta que nosotros mismos estemos ahí con él, en ese lugar, algún lugar, ¿no? Donde vayamos. Pero mientras tanto hay que estarlo celebrando impulsando la lectura de su obra, diciendo hay que leer esto. También es curioso porque fíjense, los últimos libros que publicó David, hasta donde entiendo, fueron de prosa, no de poesía. O bueno, esta mezcla también que él hacía, como entre prosa hacia el ensayo, tal. Y uno es este librito, rápidamente lo voy a mostrar aquí, Correo del Otro Mundo, que le publicó Grano de Sal, la editorial bien bellísima de Tomás Granado Salinas, que es la recopilación de algunas de las columnas que él tenía en el suplemento Hoja por Hoja, justamente cuando lo dirigió Tomás, ¿no? Y este libro que es bellísimo, que me alcanzó a regalar David todavía el año pasado, que se llama El Ovillo y la Brisa, que es un conjunto de pues prosas poéticas, prosas ensayísticas, prosas cuentísticas, un género ahí poroso que me gusta mucho. Entonces, pues ahí están como yo creo que ya varias recomendaciones para acercarse a David Huerta, ¿no? Bueno, pues finalmente salieron los resultados, el resultado muy esperado por nosotros y por muchos otros, siempre con una idea de desencanto, porque casi siempre, por lo menos yo, sé que va a ser alguien que no conozco. Y este Gracias año por decirlo. cumplieron con mi certeza y por supuesto ganó el Nobel de Literatura, alguien que nunca había yo leído. Pero entonces corro con mi querido amigo Mauricio porque sé que él la conocía. Y pues sí, la ganadora del Nobel es Annie Ernaux, esta francesa, interesante historia, interesante biografía. Juro que la leeré, me pongo como tarea hacerlo ya, de hecho ya pedí un par de sus libros y lo empezaré a hacer, pero entonces mejor me callo la boca por el momento y te paso la palabra, a menos de que Mariana o Alejandro quieran comentar algo más. Solo rapidísimo, gracias por ser Neif Yeya, que todos respetamos, leemos, consultamos, vemos en Twitter y que se vale decir, no la he leído, es decir, no pasa nada. Yo creo que soy de las pocas afortunadas cuando Bob Dylan, que seguramente ustedes estarán en contra, pero yo no, cuando Dylan gana el premio Nobel, o Nobel, que este es otro. ¿Qué hacemos? Somos locutores de radio. Si decimos premio Nobel, el 90% de los radioescuchas van a decir, es premio Nobel, y dice Nobel. Igual que si decimos, es un panel o es un icono, pero bueno, son diatribas de los medios de comunicación. Pero bueno, de acuerdo. Qué afortunada fui cuando Dylan gana el premio Nobel, porque entonces ya tienes algo que decir. Y cuando no pasa nada, podemos decir, no conozco nada de él y se vale. Entonces, ya, si Nate ya dijo, nunca la he leído, prometo leerla, entonces estamos todos exentos de culpa de no haber leído todo en todo el mundo, en todos los continentes. Bueno, ya. Gracias, querida, por darme tanto mérito, pero sí, yo soy un plebeyo más. Bueno, igual que todos. Y bueno, yo nada más para agregar eso, que a mí, digo, yo igual que ustedes, tampoco la he leído, pero ya bajé 2 libros de ella. Pero aquí lo interesante, yo creo, y esto no los comentará Mauricio, es que por primera vez
entra en el reflector un género que todo el mundo lo veía como, híjole, ¿a quién escribe autoficción? ¿No? Correcto. Entonces, yo creo que ahí Obvio. es uno de los puntos importantes porque pues ya salió a la luz la autoficción, que antes era así como de que, híjole, ¿quién escribe autoficción? Y no, entonces, pero en ese aspecto también Mauricio es un experto. Exacto. Bueno, no experto, es un género que me gusta y por cosas de la vida he tenido que leer cada vez más porque es un género. Yo todavía dudo si realmente es llamarlo género o más bien es una etiqueta que se le ha colgado a un cierto tipo de escritura que se viene practicando desde hace mucho tiempo. No es Claro. nada nuevo. No es nada nuevo esto de el yo puesto como materia literaria. Al contrario, es algo, no, tampoco es que venga desde el siglo XIX, pero pues Proust podríamos decir como Claro. un antecedente de la autoficción. En Sí. busca del tiempo Yourcenar, perdido es eso, ¿no? Entonces, sí, la gente que está queriendo descubrir el agua tibia o el hilo negro con esto de que, ay, estoy escribiendo autoficción, no, brother, pues, o sea, ya vete un poquito más para atrás, ¿no? O sea, la gente cree que está ahora, la gente está, bueno, la gente, quiero decir, los autores están muy felices ahora todos escribiendo autoficción, hay que decir, no todos los yoes son tan interesantes, ¿verdad? O correcto. sea, no todas las biografías son interesantes, entonces, bueno, pues hay que ver desde dónde se escribe, ¿no? Entonces, hago una precisión porque no es la primera vez que la Academia Sueca reconoce la autobiografía y la autoficción. De hecho, y es un dato que me pareció muy singular, en el 2014, pues ya van para 10 años, se premió a otro autor francés extraordinario, que es Patrick Como Modiano, Diana, o claro. Modiano, ¿no? Y yo, cuando le dieron el Nobel a este autor, Modiano, yo había leído un libro de él también en el año Dos Conejo, ¿no? Y no me había gustado. Recuerdo que había dicho como, ay, qué pesado, tal, y ya lo borré. Pero luego cuando le dieron el Nobel, pues dije, ah, mira, sí lo había leído, pero no lo he leído a lo mejor con la atención que merece. Y bueno, déjenme decirles que para mí se ha vuelto uno de mis escritores de cabecera, Wow. y es Modiano, quiero decir. Sí. Y es un autor que maneja justamente también, no al grado de Anier, ¿no? Pero sí toda su obra, y es algo que le han criticado estúpidamente desde mi punto de vista a Modiano, es que toda su obra es como un solo libro. Todos los libros que tiene bastantes, no he leído toda su obra, pero sí me he leído fácil unos 10, 12 libros de Modiano, todos son delgaditos, afortunadamente tienen esa decencia de repente los franceses, eso Neif lo sabe mejor que yo con la literatura francesa, de que son más concisos pues que los norteamericanos, por ejemplo, que son más oceánicos. Y como ya lo decía, la crítica principal es que, es que este cuate escribe nada más de su familia, del padre durante la ocupación francesa, de la ocupación del París de la ocupación, perdón, etcétera. Y bueno, pues sí, pero hay que ver qué manera de escribir de eso. Y sí, es un prisma que se puede ver de distintos lados, como todo prisma, y que gira en torno de eso. O sea, la anécdota central de la literatura de Modiano es el París de la ocupación nazi, ¿no? Que él no vivió, sino que la vivió a través de los relatos que le hacía el padre, que es un personaje junto con la madre súper interesante. Entonces, bueno, ahí está un antecedente de que la Academia Sueca ya se había fijado en este género o etiqueta, como se le quiera ver, y ahora sí, claro, con el premio Anier, ¿no? Ya dijeron, ahora sí ya se destaparon, ¿no? O sea, dijeron, pues sí, aquí esta es la autoficción, la autobiografía. Está, seguramente ustedes han leído ya muchas notas que han salido desde el jueves pasado que se le otorgó el premio Anier, ¿no? Es que yo no diría que es autoficción porque no tiene nada de ficción. Muchas notas he leído yo como si, vamos, como si quienes las escriben conocieran la historia de Arnaud o vivieran al lado de ella. ¿Tú cómo sabes qué es ficción y qué no es ficción? O sea, ella sí lo ha dicho en varias entrevistas y que su vida, su yo es el material, la materia prima de su escritura, pero ya sabemos que al pasar por el filtro de la escritura, uno también tiende a volverse personaje de ficción, de su propia ficción, ¿sí? Aunque sea completamente autobiográfico, aunque suene paradójico lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante también, yo creo, a ver, ustedes qué opinan, que la Academia Sueca con es un premio como dado, digamos, yo sí vi a mucha gente contenta, muchos lectores y sobre todo lectoras
de Annie Ernaux, que lo celebraron por todo lo alto, diciendo, bueno, finalmente se reconoció a esta gran escritora que viene escribiendo desde los años 70, mediados de los años 70, pero me parece que la Academia Sueca sí quiso dar como una señal literaria muy claro hacia la autoficción y sobre todo hacia cierto tipo de literatura escrita por mujeres, escrita por grandes autoras, hay que decirlo, que se practica sobre todo en Francia. ¿Sí? A mí me viene a la mente, yo antes de que le dieran el Nobel a Ernaux había leído solo un par de libros de ella. Ella tiene más de 20 libros publicados y siempre lo que me recordó, la autora que me recordó de inmediato fue Marguerite Duras. Es otra autora que también practicó la autoficción, que estuvo moviéndose entre la autobiografía, lo personal, lo íntimo, el dolor. Recordemos que Duras escribió muchísimo sobre el dolor físico, sobre todo. Y vamos, pues no hay como toda una, como digo, como todo un reconocimiento por parte de la Academia Sueca a una tradición con el premio a Ernaux, ¿no? Está también, por supuesto, el feminismo, está la figura de Simone de Beauvoir, que fue muy importante para Annie Ernaux y que la menciona, de hecho, en por lo menos un par de los libros que yo le he leído. Entonces, es interesante ver también cómo de repente la Academia Sueca se sale un poco de lo estrictamente geopolítico y políticamente correcto para estar buscando dar el reconocimiento en otras zonas estrictamente literarias. Claro. Adelante, Mariana. Yo no, vas, Ney. Bueno, nada, muy sencillo. Te comento rápido. Entre las muchas notas que leí cuando ganó, siempre había este tema que me pareció bastante recurrente en todos los artículos, y era la idea de que ella proviene de una familia, me parece que tenían una tienda y un café. Entonces el papá se dedicaba al café y la madre a la tienda, y ella escribe siempre pensando, o escribía pensando en mantener un diálogo, una literatura que ellos pudieran entender, una literatura al nivel de un tendero y alguien que cuida un café, ¿no? Eso me pareció interesante. No, te digo, insisto, ya la leeré para tener un poco más de contexto, pero esa era una de las cosas que llamaba la atención. Y la otra era que habla del asunto de haber sido violada como algo que no fue catastrófico, sino como algo que fue un momento de transición y de paso, y lo cual podría ahora ser considerado como algo inaceptable, ¿no? Terrible, como momento, la violación es algo que condenar, y parece que habla de eso como algo que le sucede y que años después se entiende la magnitud del problema, pero en ese momento es casi motivo de una especie de orgullo, de una especie ok, ya cumplí con este paso, ¿no? En la madurez. ¿Por qué? Porque así era el tiempo, porque ese es el momento histórico que le toca, bueno, que no es lo mismo que ahora y que no se puede juzgar con los parámetros de ahora. No sé si quieres comentar algo acerca de esto, ¿tienes algún punto de vista? Pues Mariana, primero, ¿no? Si quieres, Mariana. No, es que ahorita que estás diciendo esto, Nave, me recordó a Disgrace de Coetzee, que también, o sea, pasa por algo espantoso y luego dice, bueno, pues así es la cosa aquí y además voy a tener al bebé. Pero yo quería ir a otra cosa. Primero, Monty, si quieres abordar lo que dice Nave, y ahorita yo voy con mi pregunta. Bueno, que sí, efectivamente lo que dices es verdad. Ella tiene, y creo que esto a Mariana específicamente le va a interesar, tiene una postura que a mí me gusta mucho, por supuesto, pero yo estoy hablando como hombre, ¿sí? De una mujer que no se victimiza con las cosas que le pasan. Y sobre todo ahorita con este libro que acabo de terminar de leer hace un ratito, que es su tercera novela, La mujer helada, que me dejó helado. De verdad, es un libro brutal, es un libro de una honestidad que yo pocas veces he leído en escritoras, pues, y sin este afán de victimización. No habla sobre la violación, es un recuento, insisto, su tercer libro, es un recuento desde la infancia hasta que ella se casa, o sea, el matrimonio, infancia, adolescencia, sexo, universidad,
matrimonio y luego el desencanto del matrimonio, que es la parte que a mí sí me dejó completamente devastado. Y lo habla con un tono muy analítico. Ella dice que entre sus influencias está la sociología de Pierre Bourdieu, por ejemplo. Entonces explica un poco esa mirada como un poco más distante, ¿sí? Inclusive con temas que le tocan tan de cerca, pero sí tiene esta distancia efectivamente como sociológica de estar explorando su propia vida, y eso me parece de verdad, pues garbanzo de libra, porque en la autoficción sobre todo no abunda eso, es como estar en carne viva y estar diciendo, me pasó esto y sufrí y tal, y ella no, o sea, está diciendo, bueno, yo tomé estas decisiones que igual no fueron las adecuadas, pero lo analizo de esta manera, obviamente ya con una distancia, ¿no? Y me hace recordar muchísimo también a otra escritora que admiro enormemente, que es Elena Ferrante, porque Pensé que ibas también, a decir, sí, sí. bueno, es que son escritoras muy parecidas, en el sentido de que las dos, Ferrante ya sabemos que es seudónimo, no sabemos si realmente es su vida la que está narrando en el Cuarteto Napolitano y en sus otras novelas extraordinarias, pero uno tiende a pensar que sí, que efectivamente hay algo, porque la misma Ferrante ha dicho en ensayos que sí toma partes de su vida para volcarlas, para hacerlas ficción, ¿no? Entonces ahí está otra vez esa frontera porosa de los géneros literarios, ¿no? De narrativa, autoficción, autobiografía. Y como digo, Ernaud sí me recuerda mucho esta prosa. Claro, Ernaud escribe desde mucho antes que Ferrante, pero me recuerda mucho esta intención estilística de una prosa como prácticamente sin adornos, muy desnuda, muy como ósea, en el mejor sentido de la palabra, de llegar al hueso de la lengua. Y por lo menos en este libro, La mujer helada, que es el tercero que leo de Anier, ¿no? Con un dispositivo autorreflexivo muy impresionante. Sí, o sea, sí hay varias partes. Igual si nos da tiempo voy a leerles una partita que sé que a Mariana le va a gustar particularmente, Buenísimo. sobre la maternidad, sobre el sí ser madre, pero luego también tengo el derecho de decir, ¿sabes qué? Pues igual no era la decisión que yo había querido tomar, pero era como también un rito de paso que yo tenía que hacer en mi vida, porque esa era la época, y así Claro. lo exigía el contexto, mi contexto social, ¿no? Pero ahí le paro por ahora. Alejandro, Mariana. ¿quieres comentar No, algo? Mariana. Mariana. ¿Qué Es que, ibas? a ver, es un poco complejo porque ya sabes que no puedo como coordinar bien mi mente a veces, pero hablando de la autoficción, es decir, a ver, con una buena pluma, son tres preguntas en una, Monty, con una Ok. buena pluma, ¿cualquier vida merece la pena ser contada? Es pregunta, no lo sé. Dos, Mm, eh, que es lo mismo, o sea, es decir, también una vida llena de altas y bajas y demás, también se puede caer, ¿no? Es un poco la misma pregunta si no lo sabes, si no lo sabes contar bien. Y se privilegia cuando no es tu vida, es decir, cuando tú inventaste todo esto y no nada más estás relatando lo que tú has vivido, que ya la vida te lo dio, no, por naturaleza, y bueno, pues ahora voy a escribir todo lo que me pasó, nada más lo voy a describir y no tengo que ujú, elaborar, ¿me explico? Y finalmente, alguien que a nosotros nos gusta mucho, que es Salinger, construyó toda una vida de la familia Glass, que seguramente tenía referencias y demás, pero ¿cómo habla la familia Glass? ¿Cómo se viste la familia? ¿Lo que hacen? ¿Cómo entran, salen diferentes elementos? Si no hubiera sido exactamente la infancia de Salinger, ¿hubiera valido lo mismo? Ujú. Bueno, eso son tres preguntas en una, Sí, sí, digo, bastante complejo. Empiezo por lo de Salinger, que efectivamente, como sabemos, los salingerianos de corazón, Holden Caulfield tiene, o sea, pues ahorita el Guardián del Centeno tiene mucho de Salinger, mucho de su vida. Lo apareció, esto lo leí en algún ensayo sobre la obra de Salinger. Claro, sabemos que además Salinger pues se caracterizó por la reclusión y por decir no voy a dar, no doy entrevistas, no doy cursos, no hago promoción de libros, inclusive no sabemos si realmente dejó de escribir, parece que no, afortunadamente siguió escribiendo, pero no publicando, que es no, distinto, no. ¿no? Es muy distinto. Entonces, en el caso de Salinger, sí creo ahí que fue obviamente muy hábil para esconderse detrás de todos estos personajes, ¿sí? Pero, pues sí, dejar salir su personalidad, valga la redundancia. Ahora estoy pensando, ahora que mencionaste la familia Glass, que como sabemos es la familia a la que le dedicó más libros, ¿sí?
es toda una saga repartida o fragmentada en varios libros. Y a mí un libro que me gusta mucho y que a mucha gente no le gusta, que se llama Seymour, una introducción, que es sobre, máximo. maravilloso, ¿no? Seymour Glass, que es el hermano que, ya sabemos, el hermano mayor de la familia, que aparece en un día perfecto para el pez plátano, ¿sí? Pero luego Salinger lo recupera para narrar desde el punto de vista de Seymour Glass, ¿no? Y ahí en ese libro yo creo que sí está completamente Salinger, o sea, es Salinger hablando, ¿sí? Porque es un diario, si recuerdan, es un diario de, otra vez, el yo, ¿no? La autoficción, el abordarse desde, en este caso, un personaje. Muy interesante el caso de Salinger para el tema de lo autobiográfico, lo autoficcional, si se puede llamar así. Y en cuanto a si una buena prosa puede contar una buena vida, híjole, no lo sé, no lo sé, no lo sé porque, vamos, no he leído, ni pretendo leerlo, ni pretendo volver especialista en autoficción, pero los libros que he leído, lo que pasa es que, pues, a menos de que me esté mintiendo muy bien el escritor o la escritora, sí, me parecen muy interesantes los que he leído, ¿no? Insisto, no he leído todos como para decir, híjole, no, pues qué hueva me da este, no sé, ¿a quién le importa la vida de este fulano, no? Entonces, no sé, es muy buena pregunta y quizá alguien, ya hay obviamente catedráticos académicos que se han abocado solo al estudio de la autoficción. Allí estaría interesante conseguir algún ensayo, ¿no? O preguntarle a alguna persona que sí esté capacitada para hablar como desde el inicio de la autoficción hasta cómo ha evolucionado este género o etiqueta, como les decía, ver si realmente de verdad que es una pregunta muy buena y muy inquietante. Yo creo que se la tendrían que hacer todos los que quieren escribir autoficción, porque ahora todo el mundo quiere escribir autoficción, y decir, chin, pues es que sí tengo que ser muy bueno escribiendo para hacer mi vida interesante. Ojo, pues sí, porque es que hay otras vidas que per se son interesantes y que igual no requieren de una buena prosa, ¿me explico? Es como la otra cara de la moneda. Y que a lo mejor esas personas que tuvieron una vida con 1000 avatares y 1000 accidentes, pues igual no tienen una buena prosa para contar. Entonces ahí hay esa moneda de dos caras, es bien interesante, ¿no? Claro. Muy bien. Ahora, otra vez regresando al premio Nobel, y como decía al principio, Nave, en el que todo el mundo es el jueves en el que todo el mundo está esperando ser, llevarse su desilusión. Entonces, o ser experto, tener sus 15 nanosegundos de fama en Twitter. Exacto. Se los dije. Exacto. Ven como yo, yo la veía leyendo desde el 60. Fuera de Murakami, ¿quién se merecía el premio? Ay, pobre Murakami, pobre de mi Murakami. Fíjate que me llamó la atención que esta vez en Twitter no había chistes que vincularan a Murakami con el Cruz Azul y el Nobel. El año pasado todavía hubo como 400, ahora ya no. O sea, ¿será que ya se dieron por vencidos, que ya entendieron que el chiste ya no lo sabemos? ¿Cuál habrá sido el elemento ahí? No, yo sí vi bastantes, no del Cruz Azul, pero otra vez, riadas, pero son los mismos. Son los mismos. Los desempolvan, los sacan en una cajita así toda pestosa, ¿no? Ahí los guardan los memes, los sacan al octubre, que cada octubre están reciclando. Entonces ya es verdaderamente los Murakami haters son de mega hueva. Mega hueva, son villamelones. Sí, o invéntense unos nuevos, o sea, son los mismos del año pasado, por lo menos pongan uno con Julio Iglesias o qué sé yo. Exacto, algo, o sea, algo tiene que mejorar. Inventar algo que es material también de meme Julio Iglesias, ¿no? Pero sí, pues bueno, también esta cosa, efectivamente, el premio Nobel es también como la rabieta que hace la gente con los Óscares, ¿no? Yo creo que muy parecido. Sí. Tienen sus gallos, no ganan, entonces, pues la descalificación inmediata porque no ganó el gallo que querían, ¿no? Entonces, es bastante ridículo y todo el mundo se queja de, no, es que el Nobel no vale para 7 chingados, pero ahí están. Todos están pendientes de ver quién fue quien ganó. Pero necesitamos que Murakami se suba al podio a soltarle un madrazo al que haya ganado. Eso, que vaya ahí a Suecia y de paso que le pegue a los nobles suecos. Nada cada uno. Sí, pero bueno, ya sabemos que es un circo mediático. Está
saben que también cada octubre se reviraliza que es muy buena, la escena donde Doris Lessing recibe la noticia del Premio Nobel Sí. de Literatura, ¿no? Entonces ella va bajando de un taxi De un con las taxi. compras con su marido y entonces se le acerca un reportero y le dice, oiga, señora Lessing, ella voltea así como, pues, ¿qué onda, no? Estoy bajando el apio y el cereal. Dice, ¿ya sabe la noticia? Dice, ¿cuál noticia? Dice, pues se ganó el Premio Nobel de Literatura. Y dice, oh, Christ. Pero lo dice así con cara de puta madre, ¿no? No O me sea, lo ¡Qué sabía. y hueva dice, no, es ahora! buenísima, está en YouTube y es de Sí. verdad un hit, porque además de una grandísima escritora también, Doris Lessing, su reacción es completamente genuina. O sea, ella va bajando con el marido del súper, de Tesco, donde hayan ido, ¿no? Y va bajando las bolsas del súper, el marido va bajando con bastón y tal, o sea, ya dos viejitos, pues. Y le dicen, oye, usted le ensartan un micrófono en la boca casi, y la señora dice, no manches. Y le dice, no se siente emocionada, dice, mire, llevo en este circo 30 años. Entonces ya, no me sorprende nada. Y el video termina con ellos dos así, los dos viejillos ahí llevando las bolsas del súper. Entonces, es buenísima esa reacción porque también habla mucho de cómo ya cuando están, pues esta gente como Murakami, como tanto, Joyce Carol Oates, o sea, los de siempre, ¿no? Los que, o por lo menos llevan ya muchos años, que están vuelta y cada año es eso, pues ya deben decir, híjole, o sea, ya, ¿no? Ya Sí, estuvo, ya me cansé del circo mediático, ¿no? Pero en claro. fin, yo creo que este premio Nobel, pese a, pues, como les decía, había leído dos libros de ella y realmente de pura chiripa, ¿eh? De esto de que compras a un autor porque te latió o porque leíste algo y dijiste, ah, mira, déjame echarle un ojo. Y así fue. Yo compré dos libros de ella en la FIL de Guadalajara del 2019, que creo que fue cuando le otorgaron el premio Formentor a Nier, ¿no? Fue a la FIL y estaban varios libros de ella ahí y me llamó la atención, vi que le habían dado el premio y dije, pues es un premio que normalmente sí dan a escritores que igual me pueden atraer o con los que empato, ¿no? Y ya tal cual, me compré estos dos libros, los leí y dije, mira que es buena escritora, pero hasta ahí. O sea, tampoco me eché fuegos artificiales, pero dije, es buena. Ahora que leí que les digo, La Mujer Helada, ahí sí dije, ah, no manches. O sea, Sí, esto sí está grueso, ¿no? O sea, es una escritora excepcional. Y déjenme leerle rápidamente, ya sé que se sí, nos está acabando el tiempo, algo sí. que, sobre todo para que se den, digo, tantos, igual ustedes como quienes nos estén oyendo, viendo en zona de contagio, esta idea que les decía de cómo afronta como temas, obviamente profundamente femeninos, pero desde una perspectiva, a mi juicio, pues muy valiente, muy valiosa y poco común, sobre todo, ¿no? Entonces ella está hablando ya del matrimonio, maternidad y tal, y dice, eh, ella habla de tener un hijo, ¿no? Y dice, espérenme. No. Bueno, ok. Para él, para su marido, en el peor de los casos, la satisfacción de la virilidad. Todo el mundo se daría cuenta de que era capaz. En el mejor, la curiosidad a ver qué se siente siendo padre. Yo, el deseo de conocerlo todo, la misma premura que en otro tiempo cuando el corazón se me aceleraba al pensar en las relaciones de un hombre y una mujer. Creer también, de alguna manera, que hay que vivirse la feminidad completa para ser feliz. Quizá una forma mezquina, inconfesable de venganza. Esto habla de la maternidad. Y luego otra que sí es muy dura, ¿no? Fíjense, cuando habla del embarazo, dice, ok, es muy, muy fuerte. El olor nauseabundo de la leche que hierve por la mañana y todos los alimentos cuyo gusto se desnaturaliza en mi boca, en el embarazo, ¿no? Busco la fruta, el pastel que haya conservado su paladar de antes. Entre el mundo y yo se extiende una charca grasienta que despide un tufo a podredumbre almibarada, extirpada de mí misma, flácida. Leía que era mala señal tener ganas de vomitar, porque en el fondo de mí misma no debía de querer ese niño. No me lo creía. Me parecía normal que el cuerpo se rebelara, que no aceptara ser invadido sin protestar. Los primeros meses, la cosa se parece más a una úlcera de estómago que a una vida en gestación. Y después el niño se estremece en su seno, la vieja Isabel de la Biblia, gran discurso lleno de palabras ceseadas por la comadrona sin dolor. Los futuros papás están tan contentos de ver al bebé, cómo se mueve y se zarandea por la noche, ya verán.
Yo estaba sorprendida, me entraba la risa al ver ese vientre enorme y cheposo, a él le notaba tenso, traducción española, cheposo, a él le notaba tenso, comprendo que la situación tiene que ser terrible para un hombre. El embarazo glorioso, plenitud de alma y cuerpo, no me lo trago. Hasta las perras preñadas enseñan los dientes y gruñen mientras duermen. Claro. La verdadera maternidad no la sentí con las pataditas en el vientre, ni paseando por las calles esa tripa desmesurada. Ese orgullo no vale más que el de la erección. Qué Wow. cabrón, güey. Bueno, Gracias, Martín. bueno. ¿Sabes por qué? Porque te voy a decir una cosa. En los últimos, ni siquiera 10 años, los últimos 4 años hay una sobreoferta, para mi gusto, y vengan haters, de temas muy importantes, como la maternidad, como el feminismo y todo. Pero este asunto de sublimar la maternidad fue como la primera oleada, ¿no? Así de, ahora vamos a hablar de nosotras, vamos a hablar de hijos de puta todos los hombres, y no sé qué. Y el validarte como mujer por ser mamá, y tú no sabes lo que te pierdes de ser. Y las que pudieron cruzar ese puente y decir, o sea, sí está padre, pero también esto, o decidí que no y está bien, todo se lo deben muchísimo a mujeres como no, se lo deben muchísimo, porque en esa época no se hablaba de eso. Y a Rivka Galchen también, que no se hablaba de eso, y porque te aniquilaban si decías, es que, o sea, soy buena mamá, pero no era lo que esperaba, y a lo mejor no lo hubiera hecho. Y las cantidades de mujeres que se autoflagelan por sentir culpa y o rechazo por su vida, por sus engendros, es muchísima. Entonces, mis respetos por Annie, porque se necesitaban de muchas más agallas en ese entonces y todavía hoy en día para escribir textos así. Y no soy antimaternidad, ustedes saben que soy como la tía más feliz y, o sea, veo las criaturitas y les compro baby yodas y todo. Pero de eso no se trata la maternidad. Se trata de muchas otras cosas más que gracias a autoras como esta se debe hablar para, no nada más para las que no tenemos hijos, sino para sobre todo para las que tienen hijos y se sienten absolutamente culpables de sentir eso, desde el pedazo de carne, la hernia, lo que dice Annie Arnaud. Pues, felicidades por esas agallas, porque si digo huevos, No, bueno, y ella, ahora que lo tocas y ya con esto cierro, vi, todavía no leo, la quiero leer, la novela que también se ha vuelto muy famosa y muy abanderada por las feministas, sobre todo en Francia y en Europa, que se llama El Acontecimiento, que es donde narra su aborto a los 18 años en un contexto provinciano que, bueno, pude ver la película Claro. que se basa en este libro que apareció el año pasado, ganó el León de Oro en Venecia, dirigida una mujer, pues, periodista, escritora, que adapta la novela de Ernaud, y realmente es una película, o sea, y supongo que así este libro, que te deja pasmado, porque no se tienta el corazón para narrar lo difícil que era el aborto, cómo era mal visto, inclusive por las mujeres. claro, Eso es lo que más me sorprendió, o sea, como todas las amigas que rodean especialmente creo. a la protagonista y que le dicen, no, tú eres la pestada, o sea, no, eso no se hace. Primero, no puedes coger, o sea, no. Y dos, pues ya te embarazaste, no, Te chingas. a huevo lo tienes. Claro. Claro. Y esta mujer dice, Nel, yo quiero estudiar literatura, yo quiero ser escritora, y va adelante. Y bueno, la ordalía que narra para conseguir quien le practique el aborto es realmente, pero estremecedora. Es impresionante, impresionante. Así Porque que hay que leer a David Huerta y hay que leer a Annie Ernaux. Muy bien. Definitivamente. Pues Bueno, definitivamente, pues, queridísimo Mauricio, esto ha sido un enorme placer volverte a tener por acá. En el momento que quieras regresar a tu jugoso sueldo, te está esperando. y Sí, sí, popularidad, sí, sí. Y popularidad. Sí, Y la fama y la popularidad y claro. todo eso a lo que renunciaste en un acto de sacrificio. Nos encantará tenerte. Siempre estas puertas están abiertas para ti, para lo que tú quieras, porque esta es la casa que tú inventaste o que inventamos entre todos, pero digamos que tú Inventamos. fuiste absolutamente la semilla de la idea.
Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros para dos temas, uno pues muy triste, pero a la vez gozoso, ¿no? Porque leer a David es algo gozoso y lo seguirá siendo, y algo muy curioso y peculiar como es hablar de un premio, pero siempre con la oportunidad de hablar de gran literatura, pues entonces ya vale la pena, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Mauricio. Esperamos volverte a ver Pues pronto por acá. gracias, gracias y ahí los dejo en su casa. Gracias. Como cuando uno se va después del reventón, ¿no? Dice, bueno, ya los dejo en su casa. Yo lo hago No, siempre, aunque bueno, sea mi propia casa. bueno, ahí nomás me limpian, ahí Ay, nomás no me más, recogen el tiradero, ahí nomás recogen el tiradero. no te dejamos tiradero, no te preocupes, vamos a dejar Ok, limpiecito. muy ¿Cómo bien, lo pues gracias a dejaste ustedes. tú? Pues muchísimas gracias, gente, Gracias. amigos de Zona de Contagio. Gracias por estar con nosotros y qué honor de haber estado con nuestro querido Mauricio Montiel, que es el espíritu de esta aventura epidémica, que es Zona de Contagio. Recomiéndenos con sus cuates, con sus amigas, tías, primas y demás. Y por aquí nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bye.